Bueno, bienvenidos a la pecera de memorias en esta calurosa mañana de jueves. David, ¿cómo estás? Pues con mucha alergia, por una parte, pero también muy contento porque me he vuelto a aficionar al reggaetón, a venir escuchando reggaetón, tío. O sea, ¿Qué tipo de reggaetón? ¿Nuevo, antiguo? Estoy más de todo. ¿Sabes que hay como 3 generaciones, no? Sí, esto lo hemos hablado además aquí, yo creo. Vale. Estoy en todos, estoy absolutamente en todos, pero es verdad que me voy a lo que ya roza con bachata y antiguo, a un Romeo Santos, claro, Aventura... 2005-2010. Sí. Vale, sí, ¿no? Sí. Al reggaetón con mucha influencia dominicana. Tú sabes más de esto que yo. No quiero yo meter la pata porque nos ve mucha gente de la TAM. Vale. Pues sí, mucha influencia dominicana de aquellas. Vale. Porque de hecho, uno de los movimientos, ¿no? Eso de ese más fusión con bachata, llega precisamente de la española. Vale, perfecto. Claro, o sea, Puerto Rico, que es el epicentro, ¿no? del reggaetón, pero luego, ¿qué otros países latinoamericanos han. O Colombia también aporta bastante, no hay muchos artistas. Pero Colombia es ya la segunda generación, ¿no? Claro. Cuando Puerto Rico ya proyecta el reggaetón en todo el mundo, luego Colombia, unos años después. Esto se ve muy bien en la serie de Nicky Jam, ¿no? Vale. En la serie Nicky Jam, por cierto, muy recomendable para todos aquellos es un auténtico experto que le guste. en reggaetón. Sí, y entonces ahí empieza ya toda la parte de J Balvin, de Maluma, Claro que de todos esos, colombianos. una nueva hornada. También Hablamos de 2015. Karol G también, ¿no? Es verdad. Y eso tiene más el epicentro en Colombia. Y luego hay algún país más aparte de. Porque yo tengo ubicados Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, ¿qué más? ¿Sabes? Seguro que sí, por supuesto, y habrá artistas muy grandes. Seguramente, en muchos, pero no se me escapa un poco, ¿eh? Se me escapa un poco ya más. Claro, sé si que te vas los más grandes abajo, epicentros por son ejemplo, esos. te vas al cono sur de América del Sur, ahí ya tienes más rap, ¿no? Y la electrocumbia. Electrocumbia. Claro, ahí cumbia. ya metes. Mira, por ejemplo, la serie del Marginal. Qué buena serie. Para mí, Qué buen final. De lo mejor que hay en Netflix. ¿Sabes que ahora han sacado El Barro? Que es El Marginal, pero es como una secuela, que es una cárcel femenina donde meten a la mujer hay que verla. de Borges. Tremendo personaje, la Muy mujer de interesante. Borges. A ver, me gusta más el Marginal que El Barro, pero igualmente. ¿Pero la has visto ya entera, recomendable. la del Barro? Estoy en ello. Ah, vale, pues Estoy en me ello. la veré. Y muy bien, porque es verdad que muy buena banda sonora. Ahí con Elegante, con Bizarrap, tal. ¿Cómo se llaman estos? Con Sara Eve. Con Sara Eve también. Sí, ahí. bueno, de hecho la intro, ¿no? Es de La Sara intro es Eve. de Sara Eve, si la mal no de recuerdo. las primeras temporadas. La de las últimas temporadas ya es de Elegante. No, muy bien, en general, la verdad que buena música nos ha traído Latinoamérica, por no hablar de México, pero eso sí que es otro rollo ya completamente diferente, ¿no? Bueno, un día hacemos un especial Sí. de música. Vale. Mientras, ¿qué te parece si comentamos lo que vamos a hablar en el programa de hoy? Venga, pues hazte el resumen. Pues en el programa de hoy vamos a desgranar todo lo que ha sucedido después de esa hipotética tregua de 2 semanas entre Irán y Estados Unidos. Una tregua que, por cierto, ha sido criticada por el gobierno español con un mensaje muy contundente. Luego lo hablaremos. Además, vamos a meternos de lleno en la Casa Blanca para visualizar el momento en el que Trump tomó la decisión de atacar Irán. Esto creo que lo ha publicado el New York Times, si no Efectivamente. recuerdo mal. Y hablaremos de cómo la mediación de Pakistán puede tener mucho que ver con el poder chino en la región. Finalmente, hablaremos del peaje del Estrecho de Hormuz y haremos un repasito de la cartera memoriónica de la mano de nuestros amigos de Besto, app venerada por toda la comunidad memoriónica, ya que son los grandes artífices de que nosotros podamos hacer este programa gratis y en abierto. Así que muchas gracias por ese lado. Y dicho esto, vamos a empezar, David, que se nos echa el tiempo encima. Venga. Bueno, después de un calambrazo que se acaba de dar, David, vamos a dar paso a la actualidad geopolítica del día de hoy, porque nos tenemos que ir a Irán y ese acuerdo de alto el fuego. Por cierto, toda la gente inversora ayer tuvo un día por fin de alegría. Madre mía, cómo reaccionaron los mercados. Bueno, cuéntanos, David. Pues como todo el mundo ya sabe, Estados Unidos e Irán han anunciado un alto el fuego condicional de 2 semanas que en teoría debía servir como una pausa para abrir negociaciones diplomáticas y reducir un poco esa tensión en Oriente Próximo, en el Golfo, pero bueno, el acuerdo mediado por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que luego vamos a hablar un poco de todo esto, incluía elementos clave como la suspensión de los ataques estadounidenses contra el territorio iraní y la reapertura del Estrecho de Hormuz. Efectivamente, sin embargo, esa aparente desescalada ha empezado, como bien vaticinábamos en el vídeo de ayer, a desmoronarse casi de inmediato. En menos de 24 horas, el acuerdo ha quedado envuelto en muchas dudas debido a las interpretaciones opuestas que había sobre el alcance de este mismo acuerdo, ¿no? El principal punto de fricción, también lo adivinábamos ayer, y era, bueno, que si el alto el fuego va a incluir
o no el frente libanés, es decir, esa guerra que están llevando Hezbollah contra contra Israel, o Israel contra Hezbollah, como lo queráis ver. Irán sostiene que si ha acusado a Washington de violar el pacto después de que Israel siguiese lanzando bombas sobre el Líbano, con una intensidad, por cierto, incluso mayor que la que había antes del alto el fuego. Así que, vamos, mal asunto por ahí. Sí, a esto que comentabas tú también ayer, ¿no? En el vídeo que subiste, también hay que sumarle la confusión de esa incertidumbre en torno al estrecho de Hormuz, porque Irán había señalado que garantizaría el paso seguro de los buques durante el periodo de alto el fuego. Posteriormente lo que ha ocurrido es que la Guardia Revolucionaria ha emitido advertencias en sentido contrario, asegurando que el paso seguirá cerrado y amenazando con atacar cualquier embarcación que intenta cruzarlo. Desde Washington, pues dicen que el tráfico marítimo está empezando a normalizarse, pero claro, aquí cada uno tiene un poco como su versión de lo que ocurre. Sí, ¿no? A ver, hay un tema que ahora dice la Guardia Revolucionaria Islámica, que bueno, que igual deja pasar una docena de barcos al día, previo pago. Pero es que, claro, antes de la guerra pasaban por ahí 190 barcos al día. Aquí con esto están preparando un poco ese peaje que hablábamos el otro día, ¿no? Que quieren hacer. Eso por un lado, y por otro lado creo que hay realmente una desconexión entre la Guardia Revolucionaria Islámica y el poder político y religioso de Irán, los cuales llevarán el peso de las negociaciones, pero luego por donde hay que pasar para ejecutarlo es por el poder militar, ¿no? Y parece que son los que ahora mismo están más beligerantes con el tema. Bueno, el contenido mismo del acuerdo también está en disputa. Irán difundió su petición que incluye el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados en el extranjero y el derecho a continuar con el enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, Trump ha insistido en que no se permitirá ningún tipo de programa nuclear militar y ha sugerido que los términos aceptables son muchos más limitados de los que plantea Teherán. Vamos, que al final los ataques no han parado y se siguen registrando en distintos puntos del Golfo, y el Líbano, que ahí está el problema principal. Y bueno, aquí yo creo que todo el mundo está intentando como sacar una narrativa del acuerdo, ¿no? Cada uno se lo lleva a su lugar. Irán dice, oye, esto es una prueba de que hemos resistido frente a la presión de Estados Unidos, que ya era suficiente para ellos, y Trump, pues, por el otro lado dice, oye, ya hemos alcanzado nuestros objetivos, ¿no? Es como, cada uno dice que todo el mundo gana y realmente todo el mundo está perdiendo aquí, pero bueno. Todo el mundo quiere barrer para casa y quedar como el campeón, y ya sinceramente creo que este alto el fuego no nos va a conducir a nada, pero creo que a Estados Unidos le conviene mantenerlo y le conviene ir dando prórrogas a la negociación para al menos mantener la situación bajo control el tiempo que sea necesario, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, pues tenemos Líbano, bueno, Líbano, poquito, sí, el Líbano que afinar. Situación complicada el Líbano, más que nada porque efectivamente Israel está decidido a tomar el sur del Líbano como colchón y acabar con los remanentes de Hezbollah en la zona, pero a la vez Irán dice que que el alto al fuego tiene que ser aplicable a todos los frentes, lo que incluye el Líbano, Irak y Yemen. Sí, esto además es algo que está sosteniendo la Unión Europea, bueno, los países asiáticos en general. Hay una condena bastante grande a estos ataques en Líbano, pero ha habido una condena por parte del gobierno español que ha salido como un poquito más por encima de las otras, ¿no? Sí, bueno, cuéntanos un poco qué ha pues dicho. Ha instado Sánchez a la Unión Europea a suspender el mismo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Uy, casi me equivoco. Sí, ¿no? Casi lo pronuncio distinto. El mismo Pedro Sánchez ha dicho, ¿qué está pasando aquí? Efectivamente, y ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel, que esto ya había ocurrido antes, ¿no? Bueno, eso, hablando de Líbano, a recordar, ¿no?, que el jueves Israel llevó a cabo una oleada de bombardeos que han dejado unos 250 muertos y, bueno, pues como decía, la Unión Europea le ha reprochado mucho a Netanyahu que estas acciones representan una escalada muy grave y una amenaza inaceptable. Y luego, en un mensaje público, Sánchez ha sido especialmente duro con la actuación de Netanyahu. Directamente ha dicho, sí, no debe haber impunidad ante estos actos criminales, afirmó, insistiendo en que la Unión Europea debe actuar de forma clara ante la situación. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que esto es precisamente, bueno, para el Ejecutivo español, por lo que decía Sánchez, es uno de los problemas principales del acuerdo, y es que, bueno, pues al final decía que el Líbano tiene que ser incluido en la tregua y que no puede haber una desescalada mientras continúen los bombardeos en el frente, y además también, pues eso, ¿no?, exigiendo este acuerdo que comentábamos con Israel. Pues yo creo que hay una condena internacional muy concreta de todo lo que está ocurriendo y bueno, también creo que ha hablado el ministro de Exteriores. Sí, José Manuel Álvarez, un viejo conocido del canal, porque le entrevistamos hasta en 2 ocasiones. Es verdad, ha habido 2 entrevistas. Dos entrevistas que le hicimos. Una fue con
Una fue Cuando una de Ucrania, entrevista, bueno, sí, un poco a raíz de la guerra de Ucrania. Ujú. Y luego la segunda entrevista que hicimos con él fue a raíz de, bueno, el cambio de régimen en Siria, que recuerdas que me invitaron a mí a Ujú. ir con ellos, tal, y para complementar ese vídeo, lo que hicimos fue una entrevista para José Manuel Álvarez. Por cierto, una entrevista que ha desaparecido de YouTube, Bueno, la de habrás borrado. Siria. Que yo ¿Tú no la sepa, has no borrado? borré nada. No borré nada, o igual borré sin querer, pero el caso es que ha desaparecido, la estuve buscando el otro día y no está. El sé. Mossad. Cosa un poco la CIA. extraña. ¿Quién habrá sido de No, todos? hombre, habrá sido sin querer que la habré borrado yo, o no sé qué ha pasado. Pero el caso es que ese reportaje que estaba chulísimo, por cierto, el reportaje de Siria, no sé si lo tendremos guardado por ahí. Está muy guapo. Pero es el que vas a. No, lo de la cárcel sí que está, ¿no? El de la cárcel está en la Es el otro, pecera, ese, pero por el. sus aventuras por Siria, ¿no? Eso es, ese no está. Y que ahí incluíamos, ¿no? La reunión con el. Bueno, la entrevista al ministro. Pues no está. Bueno, da igual. El caso es que José Manuel Álvarez ha trasladado el apoyo de España a la soberanía del Líbano y a la ampliación del alto al fuego. Y por cierto, el acuerdo de asociación entre la Unión Vale. Europea e Israel, en vigor desde el año 2000, es el principal marco de relaciones políticas y comerciales entre ambas partes. Es el que ha dicho Pedro Sánchez que lo deberían suspender, Ujú. ¿vale? Y bueno, este incluye como condiciones el respeto a los derechos humanos, la petición de suspender, que ha dicho Pedro Sánchez, pues al final, claro, es un distanciamiento evidente, ¿no?, entre la política europea e Israel. Bueno, pues a ver si es verdad, porque llevamos esperando que eso ocurra ya un tiempo. Sí, pero yo dudo que está pase. muy paralizada Europa. Hombre, Porque una cosa es España y otra cosa es decirle esto a Alemania, ¿no? Eso es, ahí está el tema, ¿no? El principal escollo para el enfriamiento de las relaciones entre Europa e Israel es precisamente Alemania, que como ya sabéis, por su pasado cuanto menos turbulento para con la religión judía, pues... Ahora que otro paso. Bueno, leía el otro día una cosa que es interesante, que es cómo al final el gobierno español está arrastrando un poco al resto de la Unión Europea y más en concreto a Macron, porque bueno, o sea, Francia siempre ha querido ser, ¿no?, como el... Si por un lado Alemania era el músculo económico industrial de Europa y quería serlo, Francia era más como la parte más identitaria, ¿no? Más Sí, de liderazgo. el faro moral un poco. El faro moral, el faro Sí, del es liderazgo. Y leía el otro día que, claro, que está ocurriendo que de repente Macron está teniendo que decir, después de que Pedro Sánchez diga ciertas cosas que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente. Curioso. Se ha tenido que subir al carro porque está viendo que, bueno, en el resto del mundo ha calado muy bien el mensaje del no a la guerra, ha calado muy bien el hay que condenar a todos por igual porque todos tienen bastantes muertos debajo de la alfombra y bueno, pues sí. Y algún voto tendrá que se sumar. lleva también, ¿eh? Pero no va a ser fácil, que esto cale en Europa en general por lo que tú dices, porque si al final el país que de alguna manera lidera económicamente la Unión, si no está alineado con esto, pues va a ser difícil. Y no es el único que no está Y no alineado. es el único, efectivamente. Pero bueno, oye, una cosa que leí que el otro día, ¿no? Que el tema de cómo se decidió la operación para atacar a ¿Te Irán. has leído tú el artículo? Me lo he leído y bueno, hemos traído hoy, ¿no?, un resumen un poco del tema. Un poco el resumen de ese artículo. Pues cuéntanoslo porque es cuanto menos curioso. Pues mira, esto es una investigación de los periodistas Jonathan Swan y Maggie Haberman, que como decía ha publicado The New York Times, y arroja una luz muy interesante, una luz sorprendente de cómo Trump ha tomado la decisión de intervenir militarmente contra Irán en un clima, en un momento de muchas discrepancias, incluso dentro de su propia administración y con advertencias muy claras sobre los riesgos. Sí, según el relato, el punto de inflexión se produjo el 11 de febrero, en una reunión en la sala, la Situation Room de la Casa Blanca, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó un plan estructurado en varias fases. Básicamente, le vendió el cielo a Trump. La propuesta incluía debilitar el régimen iraní mediante ataques selectivos, después provocar un colapso interno y finalmente facilitar la formación de un nuevo liderazgo político en Teherán. La exposición, apoyada en material visual y escenarios prospectivos, fue bien recibida inicialmente por Donald Trump. Dijo, I'm very O interested sea, se in this". llevó Netanyahu el PowerPoint ahí, Sí. ¿no? Se llevó las diapositivas. Yo creo que dijo, darme muchas cosas con IA que parezcan así Sí, guapísimas. además Netanyahu le y gusta con explosiones. mucho, le gusta mucho el show, es un poco Albert Rivera. No Sí. sé si te acuerdas cuando el meme este que tiene con la bomba al 90%. Sí. Y a Trump le pones ahí unas explosiones, luego un render de unos rascacielos en Teherán y claro, le ganas con eso. Total. Bueno, ¿Qué
¿Qué ha ocurrido? Pues que un día después los servicios de inteligencia estadounidenses, o que ocurrió más bien, comenzaron a cuestionar la viabilidad de algunos de los pilares del plan. Estamos hablando del director de la CIA, John Ratcliffe, que consideró poco realistas las hipótesis de una revuelta interna y un cambio de régimen a corto plazo. No se equivocaba. Vino a decir algo así como, a mí me parece que Esto esto nos no es están buena vendiendo idea. crecepelo. Sí, efectivamente. Así Vale. que estas dudas fueron compartidas por otros miembros del Ejecutivo. Ojo, porque uno de estos miembros era el mismísimo secretario de Estado, Marco Rubio. Sí, y otro era el vicepresidente J.D. Vance, Vamos, que los, fue... los dos más, uno a cada lado, ¿no? Diciéndole, Sí. oye, igual te Oye, estás calentando. igual esto que nos están contando no es tal, pero bueno, Vale. J.D. Vance, el vicepresidente, fue la voz más crítica dentro del núcleo duro de la administración y advirtió que la intervención podría desencadenar una escalada regional imprevisible, poner en riesgo el tráfico energético global a través del estrecho de Hormuz y, por si fuera poco, tener costes políticos internos para el propio Trump. No iba desencaminado J.D. Vance. No iba desencaminado ninguno, pero pese a las advertencias de todo este contexto, Trump dijo, para adelante, sounds good to me, dijo, a mí esto me ha convencido absolutamente y al final pues se acabó aprobando la operación Epic Fury y bueno, esto se produjo, según dicen en el artículo, a bordo del Air Force One, minutos antes del plazo establecido por el Pentágono y así es como comenzó un conflicto con toda la plana de Donald Trump. O sea, cuando pensamos que además toda esa gente que tiene alrededor, que a veces lo decimos de que le bailan el agua y todo, es que ni siquiera esta gente parece, según cuenta todo esto, que le estaba bailando el agua, que le dijeron, oye, yo voy contigo. Le vendieron la moto. Sí, Netanyahu se la ha vendido. Se la vende Putin. He sold the motorbike, ¿eh? Total. Se la vende Putin, se la vende Netanyahu. Claro, es que no puedes hacer caso a esta gente. Una cantidad de motos. Se la vende Orbán. Se la vende Orbán también. En fin. Bueno. Luego se habla, ¿no? De que fuera de su círculo más tecnócrata, de su gobierno, de su gabinete, Donald Trump pues tiene otras personas a las que hace caso y bueno, es verdad que no hemos hablado aquí de Jared Kushner, es su yerno. El yerno de Trump. Yerno absolutamente idealizado que tiene, sí, señor. que tiene Trump. Bueno, más allá de eso, vamos a hablar del alto el fuego. Muy buena. Volvemos al alto el fuego. Pero vamos al alto el fuego porque tenemos que ver en qué ha quedado la cosa, ¿no, David? Sí, vamos a hablar, bueno, más en concreto vamos a hablar del papel de Pakistán, que ya el otro día a mí te dije que me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, el alto el fuego, este alto el fuego provisional de 2 semanas entre Estados Unidos. Estaban cabreados ayer los pakistaníes. Normal. Porque dijo, oye, que lo de Hezbollah sí que entraba. Claro, oye, pero ¿qué hemos hecho nosotros, oye, tío? Pero, ¿qué me estás contando? Pues un poco eso es de lo que quería comentarte, ¿no? Que al final este alto el fuego pues tiene mucho que ver con el papel decisivo de este actor, un actor muy poco habitual, que es Pakistán. El primer ministro, Shehbaz Sharif, ha sido de hecho quien ha anunciado públicamente el acuerdo, lo ha presentado como un paso inmediato a la desescalada y también ha ofrecido a Islamabad como sede para negociar una paz más duradera en los próximos días. Ya te decía yo que Pakistán se le estaba poniendo cara de Turquía a Pakistán. Sí, en el centro de esta operación diplomática ha estado también el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, que bueno, realmente es quien lleva un poco las botas en vamos Pakistán. a hablar más de él. Porque sí, se habla mucho del primer ministro, pero quien tiene realmente en Pakistán el poder son los militares. Y bueno, es un interlocutor clave, tanto para Estados Unidos como para Irán. Bueno, durante las horas críticas previas al acuerdo, Munir había mantenido contactos directos con responsables de ambos bandos, incluidos el vicepresidente J.D. Vance y el propio Araghchi, ¿no? Este papel de puente ha permitido a Pakistán posicionarse como un intermediario eficaz en un conflicto que amenazaba con tener consecuencias globales. Y aquí entra algo muy interesante, porque claro, a esta mediación se ha sumado de forma más discreta el eterno aliado de Pakistán, porque si Pakistán hace algo, por supuesto esto lo va a saber China. Según diversas fuentes, Pekín habría presionado a Irán, por el otro lado, para que mostrase flexibilidad y se sentase a negociar, consolidando así su papel como actor estabilizador. Estados Unidos, de hecho, ha reconocido que había, bueno, pues esta implicación china, mientras que desde Teherán también se ha señalado a China como posible garante de un futuro acuerdo de paz. Sí, y este doble movimiento diplomático por ambos lados, esa pinza diplomática, pinza por la paz, refuerza la posición internacional de Pakistán, ¿no? Que no suele estar ahí en la baraja de cartas de los mediadores globales, pero bueno, ahí está. Y China, pues igual, ¿no? China sí que es un habitual de este tipo de acuerdos. Y bueno, al final China tiene intereses estratégicos claros en que la región de Oriente Medio esté pacificada, ¿no? Necesitan estabilizar el flujo energético y además pues intentar no perder a un aliado fuerte que les provee de una ruta alternativa comercial a través de la ruta de la seda. Les provee, ¿no? de estas nuevas vías que China no se puede permitir perder, ¿no? Bueno,
Pues esta es la actualidad geopolítica. Vamos ahora con la actualidad económica y con el repaso a la cartera de memorias de PEZ, que, bueno, estamos en máximos históricos, David. Venga, cuéntame. Hemos vuelto a subir. Ahora vamos con ello. Bueno, y como decía, toca repaso a la cartera memoriónica, la cartera de memorias de PEZ de la mano de Besto. Muy bien. Bueno, ¿y qué es Besto? Se preguntará la gente, ya no lo falta ni que me lo preguntes, ya lo cuento yo. Mira, como sabéis los veteranos del canal, es una herramienta diseñada para los que no queremos complicaciones. Es una app de inversión ideal si lo que buscas es entrar en las mejores compañías del mundo de forma fácil y sobre todo de forma segura. Lo mejor es que en Besto el dinero no es una barrera, David. Vale. Tú con 5 euros puedes empezar gracias a que se pueden invertir en acciones fraccionadas. Y si ahora mismo estás pensando que todo el tema de las inversiones te suena chino, tranquilo, porque tienen una biblioteca de recursos gratuitos para que aprendas a invertir desde el minuto 1. Nada, te registras y listo. Pero además tienen una cuenta remunerada con la que puedes poner tu dinero a trabajar. Solo por tener tu dinero en la cuenta sin invertir, mientras te estudias las empresas o mientras esperas el momento adecuado, te dan un 3,25% anual en dólares. El interés se calcula día a día y te lo ingresan cada mes, sin costes de mantenimiento y para todos los bolsillos. Ya sabéis, desde 5 euros hasta 200.000, el caso de la cuenta remunerada. Y lo mejor de todo, lo mejor, esto sí que para mí es lo mejor, que esto te permite invertir en colecciones, ¿no? De empresas que se han seleccionado a partir de análisis de tendencias macroeconómicas. Y son listas que están ahí disponibles para todos los que quieran invertir sin profundizar en analizar una a una las empresas, ¿no? Y bueno, ahí está nuestra lista, la comunidad, esa que construimos entre todos en la pecera. Y bueno, ¿cómo ha ido nuestra lista de memorias de PEZ? Pues como decía, en máximos históricos, porque acumula nada más y nada menos, lo acabo de mirar, que una rentabilidad del 46,73%. Menuda semana que hemos hecho. Menuda semana que hemos hecho, porque estábamos en el 39 y pico. Y con toda la que está cayendo, además. Y con toda la que está cayendo. Y todo esto en apenas 9 meses. Muy bien. Y es que ya viste que no solo es que da mucha rentabilidad, o ha dado mucha rentabilidad hasta ahora. Ya sabes que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es que además lo ha hecho de manera muy sana porque las correcciones que ha habido, cuando ha habido correcciones en el mercado, han sido menores. Así que por ese lado, súper, súper bien. Bueno, el tema es que ahora mismo, si lo calculamos en dólares, nadie que haya invertido en la colección ha perdido dinero. Porque como estamos en máximos históricos y bueno, siempre hay alguna empresa tirando del carro porque es muy equilibrada. Abarcamos varios sectores, varias tendencias, así que bueno, por ese lado, bien. Y luego, ¿qué pasa? Que esta semana, claro, el tema de la paz pues ha animado mucho a los inversores, ha animado mucho a los mercados y bueno, pues por eso tenemos esa gran subida. ¿Y qué te parece si repasamos las noticias de las principales empresas? Venga, me parece muy bien. Mantienen esta cartera. Esta cartera memoriónica. Esta cartera memoriónica. Bueno, la más importante. O mejor dicho, la noticia más potente es la de Google, ¿vale? Y por extensión también va a ser relevante para Nvidia y un poquito para Amazon. Y es que Broadcom firmó el 6 de abril un acuerdo a largo plazo con Google hasta 2031 para desarrollar y suministrar futuros chips de IA y componentes para sus próximos racks de inteligencia artificial. Además, una cosa muy importante, Anthropic, que no sabes si sabes que Anthropic, una parte de Anthropic es de Google y otra de Amazon. Sí. ¿Vale? Bastante relevante. Bueno, pues tendrá acceso a unos 3,5 gigavatios de capacidad de cómputo apoyado en chips de Google para 2027. Esto importa mucho porque refuerza la estrategia de Google de empujar sus TPUs como alternativa real a las GPUs de Nvidia y también pues dejan la lectura de que Anthropic seguirá usando el hardware de Amazon, de Google y de Nvidia a la vez. Y esto viene bien porque, bueno, no hay una sustitución total, sino que, bueno, le da un poquito de pastel a cada uno, ¿vale? Luego, hay otra noticia, esto es mala noticia, ¿vale? Que es para ASML. Vale, comenta un poco qué es ASML, porque hay mucha gente además que pregunta siempre por ASML, ¿vale? Vale, ASML es una empresa holandesa, por cierto, que es la que fabrica máquinas ultra complejas, gigantes, carísimas, que luego esas fábricas son las que fabrican los microchips, los semiconductores, ¿vale?
¿Quién puede ser, por ejemplo, un cliente de ASML? Pues TSMC, Taiwan Semiconductor. Entonces, son los que hacen se llama litografía, ¿no? Eso es. Hacen muchas máquinas, pero entre ellas la estrella de todas es la máquina de litografía de ultravioleta extremo. Vale. Que, bueno, como digo, son máquinas súper complejas que nadie más es capaz de hacer en el mundo y lo que le da a la empresa una gran ventaja competitiva. Bueno, pues el tema es que el 7 de abril las acciones cayeron porque ha habido una propuesta legislativa en Estados Unidos que podría bloquear parte de sus ventas y parte de su servicio técnico a China. Y China representa el alrededor del 20% de las ventas previstas de ASML en 2026. Así que, bueno, el golpe, según JP Morgan, podría llegar a ser hasta del 10% en el beneficio por acción si se aplicasen estas restricciones. O sea que, bueno, es un golpe que podría ser importante. Tampoco sabemos si luego Estados Unidos se lo podría compensar de otra manera. Que eso luego siempre puede pasar. Y otro tema que tenemos, Constellation Energy, también que ha tenido una noticia no muy buena, y es que los retrasos en proyectos en líneas eléctricas podría aplazar la reactivación de Three Mile Island, que es, bueno, pues una gran planta energética que la empresa va a operar. Iba a entrar a finales de 2027 para suministrar electricidad a centros de datos de Microsoft, pero la propia compañía dice que, bueno, que tras estos problemas y sin excepciones regulatorias, la capacidad podría quedar en riesgo, esta capacidad de energía, para finales de 2030. O sea, de 2027 a 2030 hay unos añitos ahí que, bueno, que se podría retrasar las infraestructuras. Y es una pena porque esta era la tesis estrella de Constellations, que era vender energía nuclear a los data centers para que tengan constantemente su energía fresca fluyendo. Bueno, perdón, es que me ha hecho mucha gracia. Importante. Bueno, en cualquier caso, que si alguien quiere ver toda la cartera memoriónica, hemos hablado hoy de 3 empresas, pero si queréis ver toda la cartera, o si queréis invertir en ella, o si queréis poner vuestro dinero a trabajar en la cuenta remunerada, solo tenéis que entrar en Besto con el link que os dejamos en la descripción. Y en el QR aquí. En el primer comentario fijado y además en el QR que está señalando David. ¿Dónde es, David? A su casa también se lo llevamos. ¿Dónde es? Aquí, creo que es aquí. Aquí. Pues ahí tenéis un QR con el que podéis entrar a Besto y además estar apoyando el canal por hacerlo. Efectivamente. Y me gusta mucho esto, Sí, hombre, me gusta mucho, no, pero ostras, es que la interfaz es muy fácil. Es que yo creo que eso es lo mejor. Muy friendly. Sí, para los que nunca también se han puesto también ahí. sale por aquí. La interfaz, para quien le quiera echar un ojo, ha salido hace un ratito por aquí. Creo que es el lado de Borja. Eso es. Bueno, nos toca hablar de lo del peaje en el Estrecho de Hormuz. Sí, vamos a hacer unos pequeños comentarios realmente de cara al debate que tuvimos el otro día, y es que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pues otra vez sitúa a uno de los puntos más sensibles del planeta, a Hormuz, que no salimos todos los días, estamos con el Estrecho de Hormuz, nos levantamos con eso. A mí ya me da hasta vergüenza decirlo de el 20% del petróleo pasa por Hormuz. Todo el mundo ya lo sabe. Bueno, no sé, hay gente que igual no. Bueno, por cierto, un vídeo que quería hacer yo. Es verdad que el 20% de todo el petróleo pasa. No, lo del petróleo y el gas bien, pero todo el resto de cosas que pasan por ahí que pueden tener un impacto global en otros mercados. Interesante. Ese vídeo tenemos que hacerlo. Sí, o todas las cosas que inmediatamente el gas y el petróleo, o sea, que haya una... O sea, que no esté pasando el gas y el petróleo, en que puede repercutir, como los fertilizantes. Claro. Que no tenga gas de forma absolutamente directa. Efectivamente. Tiene mucho que ver con muchas cosas. Bueno, eso es. Que Teherán pues está intentando capitalizar su capacidad de presión, introduciendo una propuesta polémica, que es ejercer un mayor control sobre el estrecho e incluso plantear ese cobro de peajes a los buques como forma de compensación por los daños sufridos durante el conflicto. Y el otro día en el debate hablamos de una cosita, pero como fue así un poco por encima, si te parece, te dejo que matices toda la parte del... Sí, bueno, a nivel de derecho, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Eso es, a explicar esto un poquito más en detalle, porque el régimen legal de los estrechos internacionales está definido por la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y esto se dijo en 1982, Mundial de España de fútbol, importante. Bueno, esto establece que el principio de derecho de tránsito, que implica que cualquier embarcación y cualquier aeronave pueda atravesar estos corredores sin obstáculos, siempre que el paso sea continuo y no suponga una amenaza para la seguridad de los estados ribereños. Qué bonita palabra. Claro, en el caso de Hormuz, cuyas aguas pertenecen tanto a Irán como a Omán, esa soberanía es limitada. Eso es muy importante.
Claro, porque permite regular aspectos como la pesca o las infraestructuras submarinas, pero no bloquear el paso ni imponer condiciones arbitrarias, como Claro. es el caso ahora mismo. De hecho, expertos en derecho internacional coinciden en que ni el cierre del estrecho durante el conflicto ni un hipotético sistema de peajes generalizados tendrían respaldo legal. No se pueden imponer tasas por el mero tránsito, salvo en casos muy específicos vinculados a servicios prestados por el propio buque, ¿vale? E incluso esto aquí hay una matización de lo que hablábamos el otro día, que no es que fuese incorrecto, pero lo explicamos un poco más. En contextos de guerra, el derecho de tránsito sigue siendo vigente y no puede aplicarse de forma discriminatoria. En contextos de guerra, los estados podrían adoptar medidas si considerasen que la seguridad está en riesgo, pero que serían medidas como inspecciones, restricciones selectivas e incluso ciertas interferencias en el tráfico. Claro, aquí el problema... Un cierre completo. Es que aquí está el tema, ¿no? Porque aquí hay una zona gris. ¿Por qué? Pues porque tampoco nunca el estrecho se llega a bloquear por un cierre completo. Se llega a bloquear por por minas, por pequeñas cosas que amenazan la seguridad más a nivel psicológico. Entonces es una zona un poco gris, que al final, a efectos prácticos, sí que cubriría que en casos de guerra uno sí que se pueda acotar a esto y al final cerrar el estrecho, que es lo que comentabas tú el otro día. Claro, en un mundo en el que las potencias hubieran sido potencias decentes, lo que ocurriría para empezar es que no hubiera habido un bombardeo unilateral de un país soberano, ¿no? Eso para empezar. No se habría bombardeado Irán. Eso en un mundo decente. Pero es que además, si Irán bloquea el estrecho de Hormuz sin haber recibido ningún ataque, lo normal es que las potencias se pongan de acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU, autoricen una acción militar en la que todo el mundo obligaría a Irán, bien sea de forma diplomática o bien sea por la fuerza, a no bloquear el estrecho de Hormuz. Claro. Pero como estamos en un mundo en el que ahora lo que impera es la política de bloques, en el que el Consejo de Seguridad de la ONU está completamente bloqueado, en el que las potencias, las propias potencias que deberían hacer de árbitros, son las primeras que se pasan las leyes internacionales por el arco del triunfo, pues estamos en la situación en la que estamos. Pero recordemos que los principales, y te diría casi, no casi únicos, pero bueno, los principales responsables de que esto no se pueda organizar con pactos internacionales son las principales potencias mundiales. Y cuando hablamos de principales potencias mundiales, hablamos de las 5, sobre todo con derecho a veto, pero especialmente yo hablo de China, hablo de Rusia, hablo de Estados Unidos, y luego podemos meternos en las potencias europeas, en Reino Unido y Francia, que son las que tienen derecho a veto, que sinceramente yo creo que respetan mucho más las leyes internacionales y los consensos que el resto de grandes potencias. Pero igualmente, todo viene de que las propias potencias son las primeras que no hacen cumplir el derecho internacional y que no se ponen de acuerdo para hacer que se cumpla, sino que cada una, pues, si es... bueno, ya no te digo cuando las propias potencias como Estados Unidos o como Rusia son las que se meten en estos rollos, pero bueno, imagínate que lo hace Bielorrusia y Rusia nunca va a autorizar una acción contra Bielorrusia, entonces veta esa decisión. Bueno, pues entonces entramos en un veto que nos permite, que no nos permite, llegar a consensos internacionales. Te has montado un alegato, un discurso, una arenga, alucinante, ¿eh? Vamos, ¿te vas a presentar a las elecciones? No me voy a presentar a las elecciones, pero es un tema que es verdad, que es que han sido las propias potencias las que han hecho que este mundo sea ingobernable y que no funcionen las reglas. En fin, bueno, pues con esto acabamos. Vamos al anzuelo. Muy bien, que me he quedado a gusto. Maravilloso. Venga. Bueno, David, cuéntame un poco qué nos cuentan los amigos memoriónicos que se han dignado a hacernos alguna pregunta. Vale. Bueno, te cuento yo, si te parece. No, te cuento yo mejor. ¿Me cuentas tú? Te cuento yo porque hoy traemos un juego, ¿vale? Vale. Entonces, como se nos puede hacer un poco largo, vamos a dejar algunas preguntas para el día siguiente, que si no se nos va a ir todo esto. Venga. Entonces, este juego nos lo ha propuesto Tomás Ventola, ¿vale? Y nos dice, para el anzuelo, si tuviesen que ordenar las siguientes situaciones de menos a más graves, a nivel global, no local, ¿cómo les quedaría? Yo sé que te va a gustar esto, ¿vale? Leo rápidamente. Estados Unidos o Israel tienen una bomba nuclear en Irán. Por cierto, estamos haciendo un vídeo sobre... Bueno, ya tenemos prácticamente escrito el guión sobre esto. ¿Qué pasaría si ocurre esto, ¿vale? Otra, las empresas más grandes de IA quiebran. ¿Qué efecto podría tener en Nvidia? Otro, Rusia tira una bomba nuclear en Ucrania. La OTAN se disuelve.
Putin muere mañana. Luego nos pone el Arsenal pierde la Premier. Países primermundistas, no nos dice cuál, dejan de poder pagar sus deudas. Xi Jinping muere mañana. Irán hace un atentado en USA con más de 1000 muertes. Y nos pone muchos, coma, sí. Se me olvidan. Son Bueno, muchas. más o menos te las voy repasando. China invade Taiwán mañana. Y finalmente Francia y Alemania colapsan económicamente. Bueno, claramente la más importante yo creo que sería el lanzamiento de una bomba nuclear por parte de Rusia a Ucrania. Vale. Es la que más... Tenemos la otra bomba nuclear, que es la de Estados Unidos. Esa a sería Irán, la segunda más importante. Sí, Y digo estoy de acuerdo. porque hay más posibilidades de que una bomba nuclear de Rusia cause la respuesta de Occidente que no al revés. Nos llevaría a una guerra mundial antes, una agresión nuclear de Rusia a Ucrania que Eso de es. Estados Unidos a Irán. Yo estoy de acuerdo. A ver, ¿qué más cosas había? Y luego tenemos, yo creo que como tercera, yo creo que el atentado, mira que el 11 se cambió un montón. Irán hace un atentado en Estados Unidos con 1000 muertes. No estoy de acuerdo, porque creo que no ya cambiaría nada. Claro, es que están en guerra, es verdad. O sea, ya están en Sí, guerra sí, total. y Estados Unidos está Esto- haciendo todo lo que puede. Efectivamente. Que esto nos llevaría igual a una... no sé, a una invasión terrestre ya segura de las islas o del Claro, propio pero ni Irán siquiera es que cambie continental. tanto porque eso ya puede ocurrir. Tienes razón, tienes razón. Es verdad Sí. que esto si hubiese sido en otro momento, pues cambiaría un montón de cosas, pero claro, estando en guerra... Vale. No, sería China invade Taiwán, ¿no? Supongo. A ver, yo me voy casi a Francia o Alemania colapsan económicamente. ¿Vale? Incluso, ¿No? o sea, por encima de China invade Taiwán. Sí, porque creo Vale. que la invasión de China a Taiwán es un conflicto que, dada cómo están ahora mismo las circunstancias, estaría muy limitado regionalmente. Ya, pero podría Y afectar sin embargo, a la cadena de suministro global de semiconductores. Ostras, es verdad, no había pensado Y en eso eso. es una movida. Sí, o sea, es que verdad, el colapso económico de Francia y Alemania yo creo que está por debajo de eso, ¿eh? Claro, tendríamos que ver si esa invasión Mm. depende si es exitosa o no. Claro. Si es exitosa y Taiwán cae rápido, podría no ser un gran problema. Si Taiwán resiste como ha resistido Ucrania y nos pasamos 4 años con Taiwán bloqueada, ahí Sí. sí que sería un gran problema, ¿no? Veríamos, pero hombre, un colapso de Francia o Alemania sería Yo lo acabar pongo con el ahí- euro. Ya, pero que estamos en una situación también muy... O sea, yo lo pongo como... bueno, Vale. porque es verdad que tampoco sabemos cómo está el resto de Europa, Hmm. ¿no? No sabemos a... Luego había una merced qué. de deuda, a ver, ponla. Sí, que los países primermundistas dejan de poder pagar sus deudas. Hombre, vamos, Eh, es que es lo mismo que un colapso económico. Ya. Porque si dejas de poder pagar tus deudas, lo que estás haciendo es entrar en default, lo que estás haciendo es quebrar como país. Pues y esta iría por tanto, encima de la iría de por Francia y encima porque Alemania. si hablas de las potencias primermundistas, Luego, la pues claro, de- estamos hablando de que igual es la más importante porque sería un reseteo completo del sistema Ojo, económico. ojo la de las empresas más grandes de IA quiebran. Ahí no tengo yo claro cómo nos podemos comer eso. Claro, las empresas más grandes, ¿qué me estás diciendo? ¿Que va a Que las- quebrar Google, Nvidia, Microsoft? Es que se la veo tan difícil. O sea, porque para que quiebren, ¿Qué lo que tendría que tendría que ocurrir es que habría colapsado efectivamente las... Que China Claro, es que- haya invadido Taiwán. Bueno, Claro. sí. Yo creo que va por ahí. Mira, no, pero China, es que China la- invade Taiwán, las grandes empresas de ella se van a pique y por lo tanto también las grandes economías colapsan. Yo creo que va un poco por ahí. O sea, Sí, o sea, creo que todo sería una cosa en cadena. por eso, pero el efecto dominó viene de China invade Viene de Taiwán, China invade que Taiwán. además va después de las bombas Te- nucleares. Te lo compro. O sea, hay dos bombazos. Es que de hecho está todo encadenado, Es ¿eh? que igual deberíamos hacerlo más cronológico Claro. que por importancia, ¿no? Sí, pero es que empieza. Mira, el ataque nuclear de Estados Unidos a Irán provoca que Rusia se envalentone, Sí. ¿vale? Y provoca un ataque nuclear a Ucrania. Y China dice, a ver, Me voy a por ahora Taiwán. ya Ahora ya. no queda otra. Me Claro. voy a por Taiwán. Las Empresas de ella quiebran. empresas de ella quiebran por la crisis de los semiconductores. La Colapsan guerra las nuclear ha economías colapsado la economía. y Francia tal. Y bueno. El Arsenal gana la Claro, Premier. Xi Jinping Claro, y es Putin que- mueren, porque mueren porque esto Sí. llevan 5 años y se van a morir en Te 5 digo años. que Xi Jinping muera mañana tampoco es que tenga mucha... No, Mucho no recorrido. tiene mucho recorrido. La OTAN se habría disuelto dentro de todo esto, porque Vale. tal. Y efectivamente. Que la OTAN se disuelva ahora mismo yo creo que tampoco va a tener muchas implicaciones estratégicas. ¿eh? No, por eso. Ocurriría tal. Y Sí. finalmente, pues el Arsenal. Gana la Premier. Pierde la Premier. Pierde la la Premier. Premier. ¿Va a ganar la Sí. Premier el Arsenal? No tengo ni idea, tío. Si Yo el la Arsenal Premier- estaban desahuciados hace nada. Pero si tú sabes que yo. O sea, si no sigo Bueno, ya. el fútbol, voy a seguir. El el otro fútbol día hubo inglés. un Sporting Deport, por cierto. No me dijiste nada. Hostia, ¿y qué tal? Creo que empatamos. Tampoco me dijiste tú nada. Empatamos, creo. ¿Vale? No me acuerdo ya. Bueno, hostia. Pero... Bueno, bien. Sí. Vale. Vale. Ya está. Sabéis que David es del Deport, ¿no? Sí, sí. Se hizo del Deport este año. Mm. O el año pasado ya. O el año pasado, ¿eh? El año pasado. El año pasado se hizo el Deport. El año pasado. Me ha traído cosas muy buenas hacerme el Depor. ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues...
Pues ya está. Eh, Oye, vamos a... Mañana hay newsletter. No hemos hecho mañana, nada en ostras, estos es verdad, programas. mañana hay joder. newsletter, es verdad. Es verdad. Mañana hay Territorios newsletter. en disputa. Buah, territorios en disputa. Pues si alguien la quiere recibir, se tiene que suscribir suscribir ya ya. hoy. Gratis, además, ¿eh? Dejamos Total, también el link totalmente. en la descripción junto con el de Total. Besto. Pues Pues mañana nada. newsletter. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos con más y mejor contenido la próxima semana. Yo ya no estaré aquí. ¿No? Nunca, ningún día. No, la semana que viene no. Así que nada, yo haré mis propios vídeos por mi lado. Vale. Vale, pues nada, hasta la próxima.